Vamos a crear un proyecto, damos un clic en esta opción y vamos a hacer la búsqueda ya sea directa o utilizamos los filtros que ahí se nos definen. Por hecho, sabemos que C#, ojo, aquí mucho cuidado, no se vayan a confundir con F#, ni con C++, ni con cualquier otro lenguaje de programación, y tiene que ser C#. Tiene que ser para ambiente Windows, eso ya lo sabemos. Y la programación que vamos a hacer es una programación desktop o una programación de escritorio. Aquí nos vamos a encontrar con varios elementos. Me va a interesar este que dice aplicación de Windows Phone, .NET, y tiene que reflejar el lenguaje de programación, la plataforma de desarrollo y el ambiente que en este caso es desktop. Haciendo eso, damos clic en siguiente y aquí colocamos el nombre del proyecto. Aquí la misma recomendación que probablemente les han hecho en otras programaciones es que traten de colocar nombres asociados con lo que usted está por desarrollar o tenga en mente desarrollar. En este caso, yo le voy a poner como ejemplo app cuadrática. El lugar donde se almacena, usted es libre de elegir dónde desea enviar. Aquí voy a crearlo. Voy a esperar un momento a que se me genere toda la estructura del proyecto. Esta plantilla o esta característica, pues es como la más común en trabajar en los entornos de .NET. Sin embargo, aquí el tipo digámoslo así, de interfaz que estamos viendo, como que es un poco más libre de hacerlo, a diferencia de Java Swing, que posiblemente Java Swing se ve como un pequeño retardo al encoger o al estirar el formulario. Lo otro que logramos ver es un área que lo mencioné y se llama el explorador de proyectos. El mismo concepto en el que nosotros tenemos proyecto, pero en Visual Studio, aparte del proyecto, se crea una solución. La solución es el nombre del proyecto o del futuro proyecto que vamos a nosotros a desarrollar. Pero vemos que aparecen propiedades que son características que podemos adicionar a nuestro formulario. También tiene referencias, elementos externos que podemos agregar, como un color o un tipo de fuente o un tipo de componente que no es propio de Microsoft y que puede ser fácil de manejar acá. También logramos visualizar el formulario 1 o for1.cs, que este nos está indicando que es una interfaz gráfica, pero basado en clases de C#. También notamos ver aquí un for designer y un for.rex. Estos códigos que son complementarios entre sí para que de esta interfaz son códigos que vamos a llamar códigos behind o programación atrás de la interfaz gráfica. Esta característica creo que es lo que le dio más realce a esta tecnología. Y luego tenemos el Program CS, que no lo vamos a confundir con el Program CS de la consola. Son diferentes. El de la consola, si usted se recuerda, ahí nosotros programamos, hicimos que funcionara el programa y perfecto. Porque aquí encontramos una clase que se llama voidMain. Estamos hablando de la consola. Pero en el ambiente Windows, el program.cs viene como un archivo de configuración. Archivo que recomiendo no borrar ni por accidente, ni por hecho, ni porque le quieran complicar la vida al docente, no lo haga, ¿verdad? Bueno, se puede generar, pero sin embargo implicaría escribir esta codificación que logramos apreciar acá, que tiene como característica nada más inicializar el formulario de arranque. En este caso, si a mí se me ocurriera venir aquí, donde dice for, y doy un clic, así, solo un clic, y se remarca el for1, estoy en una modalidad de renombrar y puedo colocarle FRM cuadro, voy a ponerle. Al hacer esto y presionar Enter, lo que estoy haciendo es como renombrando el formulario. Y aquí me está diciendo que estoy cambiando el nombre del archivo. Y me hace la pregunta que si estoy seguro de hacer ese cambio,
ya que ese cambio va a provocar una reestructuración, que es como reestructurar todas aquellas referencias que hace el formulario 1 o todas las clases que están relacionadas con ella. En este caso yo voy a responder con sí. Espero un momento. FRM cuadro se cambió en el explorador de soluciones, pero también logramos ver que en el archivo de configuración también se cambió. Entonces, esto nada más lo que hace es como colocar el formulario de inicio con el que yo lo voy a ejecutar. Es decir, que al dar un clic en el botón iniciar, se va a realizar la respectiva depuración o compilación del formulario y todos sus componentes, y luego nos va a mostrar esta interfaz, o sea, el formulario como tal. Pero si yo le dejo el nombre de form 1, me va a dar error porque no existe en el contexto del explorador de soluciones y el nombre va a aparecer como erróneo por el sencillo hecho de que no existe. Con la tecla F7 me muestra el código oculto o el código behind que menciono. Este código está, bueno, es el mismo de formulario, pero a nivel de codificación C#. Bien. Aquí, por lo general, se mantiene una ventana o una barra abierta. Yo aquí la he cerrado, pero la voy a habilitar. Veamos, ok, no está, pero aquí aparece. Y la voy a habilitar gracias al menú, vamos a ver, aquí está. Y voy a buscar por aquí algo, cuadro de herramientas. La recomendación también es que puedan oprimir Control Alt X. De esta manera va a aparecer esta barra. La voy a anclar porque por eso estaba oculta y no lo mostraba. Y aquí tengo una colección de controles. Estos controles están organizados de manera alfabética. Así que aquí nada más hay que recordarnos del alfabeto. Y también es que los controles están categorizados. Aquí podemos encontrarlos por contenedores, menús, componentes, impresión, entre otros. Dependiendo de la versión del Visual Studio o algunas configuraciones que hayamos hecho, nos pueden aparecer elementos relacionados con la administración de base de datos. Puede aparecernos controles relacionados con las impresiones, entre otros. Pero vamos a irnos a los controles comunes. Vamos a diseñar una interfaz gráfica. Para esto yo voy a crear pues un formulario simple y para esto tengo que conocer un poco la naturaleza de los controles. Para el primer caso voy a dar un clic y a arrastrar y a soltar por aquí y me genera el label. Este efecto que acaban de ver de que el puntero aparecía disparado a una dirección y el label aparecía abajo, esa es nada más una coincidencia que pasa en mi máquina. En el caso de ustedes lo van a ver más controlado. O sea que donde esté el puntero, así como lo están viendo, ahí va a aparecer. Observen que yo doy un clic, arrastro. Lo otro también es que el formulario se puede personalizar y esa personalización afecta de manera parcial a lo que sería a los controles que dibujemos dentro de él. Voy a poner un ejemplo. Me voy a la propiedad font. En la propiedad font, y al presionar este botón examinar o de 3 puntos, yo puedo tener esta famosa ventana que ya la hemos visto en más de alguna otra aplicación. Creo que no es de explicar ciencia acá. Esa ciencia ya la conozco. Aquí yo puedo elegir el tipo de fuente que yo deseo, aunque la recomendación es que sea una fuente común en las computadoras. Aquí puedo establecer negrita o puedo establecer otra forma. Voy a dejarlo negrita, voy a dejarlo en tamaño 12 y le doy a aceptar. Cuando hago eso, y si ya tengo dibujado controles, en el caso de los labels, noten que se han medio ocultado. Y eso se debe a que él tenía una propiedad Comi-Sans o Sans Serif tamaño 8, o sea, 8 puntos, 8 píxeles. Pero como yo le di al formulario a 12 puntos o 12 píxeles, entonces ahí por el que cambia. La propiedad text me permite darle un significado al formulario. Acá dice form y yo puedo colocar ecuaciones, por ejemplo.
y presiono Enter y notaremos que aquí en la barra de título del formulario, en modo diseño, que eso es lo que estamos haciendo, ha cambiado. Bueno, me voy a ir a esta otra parte. Me voy acá, voy a dimensionar el formulario. Observen estos tres botones. Esto ya sabemos que se llaman iconos de control. Así que estos iconos de control yo puedo modificarlos. Por ejemplo, puedo acá en Minimize Box, puedo dar un doble clic para cambiar de True a False. No se nota mucho, pero el botón aparece un poco más plano, no aparece en realce. Eso significa que está deshabilitado. Lo mismo puedo hacer con el Maximize Box, que sería este rectángulo. Y en este caso, como lo que hice fue inhabilitarlo, desaparece. Lo mismo puedo hacer con el botón cerrar. O sea, podemos hacer que desaparezca. Ok, entonces, teniendo esto, me voy a ir directamente a los labels o las etiquetas y me voy a su propiedad text, que comúnmente ahí viene a parar cada vez que nosotros colocamos o señalamos un control o el formulario, la propiedad label. Aquí voy a colocar, por ejemplo, la letra A. Aquí voy a colocar la letra B. Y voy a seleccionar aquí. A ver si me lo permite. Ahí está. Entonces aquí voy a colocar C. Bueno, aquí notamos que aparece como a media. Aquí podemos irnos a las propiedades y me voy casi al principio. Hay una propiedad, bien dicho, y aquí se lo voy a mostrar, que se llama el autosize. En teoría, el autosize debería de hacer su trabajo de autodimensionar la anchura y la altura de la etiqueta de acuerdo al tamaño de la letra, pero aquí vemos que no lo está haciendo. Entonces, lo que voy a hacer es darle doble clic a donde dice true para dejarlo en false, y así yo puedo tener, observen la B cómo aparece y ahora cómo aparece la A. Aparece con unos puntos claves en los cuales me van a dar la posibilidad de hacer esto. Ahora, lo que viene a continuación es agregar unos cuadros de texto. Y para este caso, el textbox será el control que vamos a utilizar. Ahí coloco el textbox, voy a dibujar otro, dibujo otro, y no sé si están notando o notaron que cada vez que dibujo ese control me aparece como un texto y que desaparece. Es el mismo nombre, el textbox. Aquí lo podemos apreciar en la propiedad text, por ejemplo. Perdón, en la propiedad name, que ya voy a explicar. Name aparece textbox 2, aquí aparece textbox 3. Dependiendo de cómo yo vaya agregando los controles, el orden en que vayan agregando, él se va autonumerando. Es como en Word. Cada vez que usted abre un nuevo documento o página en blanco, se va poniendo documento 1, documento 2, documento 3. Entonces, lo mismo sucede aquí en los controles. En las propiedades. Aquí, al principio, aunque si ustedes se dieron cuenta, las propiedades también tienen un orden alfabético. Pero curiosamente, este que vamos a ver rompe las reglas del alfabeto. Y es la propiedad name. En la propiedad name es que nos vamos a dar el gusto de poner txt-a, por ejemplo, txt-b, y puedo colocar también txt-c. ¿Sí? Bien. Ahora, acá vamos a dejar pendiente estos tres, ¿verdad? Los tres libros. Voy a agregar un botón y observen que en este caso no estoy oprimiendo el clic, sino que solo di un clic y solté. Y observen que ahora me vengo al formulario y ahora el puntero del mouse aparece en una cruz. Eso significa que puedo arrastrar y soltar el drag and drop
pero también puedo dibujarlo. Así, un clic y sin soltar, le doy el tamaño que quiero al control. Aquí le voy a colocar BTN, calcular. Me voy a la propiedad text. Y voy a poner calcular. Pero, por si acaso, vamos a ver si me sale a la primera. Sí, me sale a la primera. Puse el ampersand. Y eso es para que me aparezca subrayado esta letra. Métodos abreviados. Ok, es para que yo oprima al C. Correcto. Bien. Entonces, digamos que ahí tenemos la gran codificación, pero voy a agregar dos etiquetas. Dos etiquetas más. Observen, label 1, label 2. Y los dejo hasta ahí. Entonces aquí voy a dar doble clic sobre este control. Usted lo puede hacer en cualquiera, pero si lo hace en cualquiera, entonces no va a poder hacer lo siguiente. Doble clic y me manda de nuevo a la ventana de código. Pero ¿por qué estaba diciendo eso? Que si hace clic en cualquier cosa, le va a dar algo. Sí, lo va a mandar acá. Pero ustedes saben que las funcionalidades por lo general se le dan a los botones. Bien. Bueno, entonces metámosle mano a esto y ya estamos en el botón. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un tipo de dato. Double. Aquí voy a colocar A, B. A ver, A, B. Creo que me fue un punto. C. Voy a poner X1, X2. Ok, presiono Enter. En este caso, ustedes notarán de que aparece subrayado en verde. Esto que voy a escribir, no sé cómo le llaman ustedes, pero cuando yo haga referencia, documenten su programa, me refiero a ello. Por ejemplo, aquí voy a poner algo muy simple. Declaración de variable. Y no sé si se logra apreciar el color, pero es un verde. Eso significa que es un texto comentado, un texto que no va a tener o va a hacer interferencia en mi proyecto. Solo está para indicarme qué es lo que está haciendo ahí. Eso también le ayuda a otro programador cuando lee el código que hace esa parte. Porque lo que viene a continuación está relacionado con las variables que tenemos ahí. Por ejemplo, aquí voy a poner A es igual y voy a utilizar esta instrucción. Voy a colocar convert to double. O sea que en esta A necesito que exista una conversión. Y esta conversión va a estar indicada por la siguiente o el siguiente control. La inteligencia de .NET que al escribir algo de una manera sensible me empieza a sugerir. En este caso, con solo haber puesto TXT, ya me está sugiriendo los tres labels. Perfecto. Pero el nombre no me dice nada. Tengo que definir qué es lo que quiero. Porque TXTA tiene colores, tiene tamaños de fuente, tiene rangos o puede tener un valor diferente. En este caso yo quiero que el valor que esté ahí se tome en cuenta para que yo lo pueda convertir. ¿Ok? Todos los cuadros de texto los interpreta .NET como cadena de texto, tipo string, o sea, un string. Si pone 1 y quiere sumar 1 más 1, ¿cuánto le va a dar? 11. Bien, aquí me quedé en esta parte, solo cambio, pongo B, aquí C, como ya había pegado acá, solo cambio aquí. Y aquí vamos a aplicar la jerarquía. Pero como no es clase de matemática, entonces me voy a ir directamente a hacer la fórmula. Primero, lo que voy a hacer es definir a B, o la constante, perdón, la variable B en negativo. Es posible que al escribir maths y al hacer esto, bueno, si lo acepta, entonces yo puedo elegir lo que necesito. Bueno, en este caso, ¿qué necesito? Necesito la raíz cuadrada.
Y ahí la tenemos. Bien, SQRT. Entonces hasta ahí estamos diciendo, sáqueme la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C. Ahí cierro esta parte. 1, 2, 3. Ahora, tengo que cerrar de acuerdo al orden, ¿sí? Esto, por eso decía, hay que recordarnos un poco de fundamentos de programación, porque ahí se vio la jerarquía de operadores. Aquí lo que voy a hacer es dividirlo entre 2 por A. Punto y coma. Bien. Entonces veamos. Menos B más, entre paréntesis, mat.sqrt, abro paréntesis, y aquí creo que es el error fatal. Abro paréntesis otra vez, para sacar la raíz cuadrada a B cuadrado menos 4AC. Eso no lo estaba haciendo, solo le estaba sacando raíz a B cuadrado. Ok, entonces aquí el E, esta es la forma de hacerlo. Y acá, pues, lo demás. Ahí se cumple. Estoy haciendo algo truquero, como dicen, porque estoy... Ah, perdón. Y me he ido afuera de lo que no se debe. Ok. Aquí voy a utilizar la variable x2. Aquí sería menos b, menos mat y todo lo demás. O sea, la estructura es prácticamente la misma. Ok. Ahí, si quisiéramos hacer restricciones, digamos, de que si lo dividido entre cero, pues da error, lo podemos hacer. Ok, entonces voy a regresar al diseñador del formulario porque voy a buscar un control, perdón, una propiedad que se llama visible. Veamos, aquí está. Le voy a dar doble clic y al label 5 le voy a dar visible false. Lo voy a ejecutar a hacer funcional todavía. Aquí está. Notamos que los labels 4 y 5 desaparecieron. Entonces la propiedad visible nada más lo que hace es ocultar. Si le doy calcular, bueno, ahí me ha dado un error. La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Podría haberlo inicializado en cero, pero al final siempre me hubiera dado error, porque no tiene restricción. Bien, estos mensajes así son los que nos pueden ayudar a nosotros como tener una idea de qué se trata. Voy a detener el programa para seguir la codificación y veamos. Aquí vamos a ver era label, veamos, era label 4, punto text. Estos son los últimos labels que acabo de modificar. Entonces, el label 4.text va a ser igual a x1. ¿Estamos? Ah, perdón. ¿Concuerda? Da error. Ah, ¿por qué será? Veamos si es cierto. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Substring. Y observe, ya no hay error. ¿Por qué? Porque X1 y X2, su naturaleza es double, mientras que el cuadro de texto es string. Entonces, cuando hacemos una asignación de un número a una cadena o a una cadena, bueno, a un número le ponemos una cadena, pues ahí hay inconsistencias porque no tiene el mismo tipo de datos. Entonces, hasta en eso, pues Visual Studio nos da pistas. Aquí voy a poner label 5.text. Lo mismo, voy a colocar aquí x2 punto to string punto y coma. Y estaríamos bien.
Ok, y siguen ocultos. Entonces, en este caso, voy a utilizar nuevamente label 4 y aquí voy a poner punto visible o visible, como ustedes quieran pronunciarlo, y lo vamos a poner en true porque están en false. Lo mismo aquí. Punto visible igual a true. Bien, hasta ahí parece que estamos bien. Vamos a ejecutarlo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar aquí 1, 7 y 6 porque traigo unos valores de prueba. En teoría, me tiene que dar -1 y -6. En teoría. En la práctica lo da. Va. Entonces, hagamos un recorrido del programa.